El tema de mi presentación es teorizando el papel de la tecnología para la internacionalización en casa. Y yo creo que en este sentido es muy importante que identifiquemos algunos de estos puntos centrales que yo creo que van a ser el fundamento de mi presentación. Primeramente, como mencionaba hace un momento, yo creo que desde el inicio de la pandemia tuvimos esta transición forzada a la virtualidad, pero yo creo que a pesar de que a pesar de que estamos en una etapa diferente en esta situación y hemos pasado, ¿verdad? Hemos superado esta etapa de emergencia, no hemos tenido suficiente tiempo aún para reflexionar en el impacto que tiene o que ha tenido la tecnología en los temas de internacionalización. Pero además, y celebro mucho que este sea el enfoque de esta serie de webinarios, que también nos ha hecho falta el enfocarnos específicamente en la internacionalización en casa. Y entonces estos dos temas, esta convergencia por una parte de la tecnología y por otra parte el enfoque en la internacionalización en casa, yo creo que son una combinación muy importante. Ahora, yo al prepararme y al ir pensando acerca de mi intervención para el día de hoy, me pareció muy importante que una de las contribuciones que puedo hacer desde mi punto de vista trabajando en el Centro para la Educación Superior Internacional, o CIE, ¿verdad? Aquí en Boston College, es que somos primeramente un centro de investigación global en temas de educación superior. Y yo creo que en este sentido nos da una perspectiva muy interesante porque no hemos respondido únicamente al punto de vista de las universidades en los Estados Unidos, sino que nos hemos enfocado a la respuesta global en temas de internacionalización, como el maestro Carlos Antonio mencionaba hace un momento. Nuestro centro en Boston College se ha beneficiado de la dirección primeramente de nuestro colega Phil Albach, que para muchos de nosotros, ¿verdad?, ha sido como el fundador de nuestro campo de estudios, pero además el trabajo que Hans tuvo como director del centro por varios años y que continúa esta contribución a través del papel que tiene dirigiendo nuestro consejo consultivo junto con Phil, nuestro fundador, ¿verdad? Y algo que es muy importante en ese sentido es que la internacionalización de la educación superior es un tema que sigue abierto al debate, que sigue reconstruyéndose con el tiempo, pero que además tiene que tomar una perspectiva regional. Y por eso me alegra mucho ver entre la lista de participantes que tenemos, que ya son más de 170 al momento, ¿verdad? Colegas de diferentes partes de México, pero también de diferentes partes de América Latina, a quienes me complace muchísimo poder alcanzar el día de hoy y que en muchos de sus países me han recibido con los brazos abiertos para tener intercambios como este en temas de internacionalización y en temas de la educación superior. Entonces, yo quisiera abrir para ir comenzando con algunas de estas reflexiones iniciales. Y yo creo que siempre es muy importante comenzar con una definición. Las definiciones, por supuesto, nunca son completas, ¿verdad? Siempre están en un proceso de revisión, de ajuste, de actualización, pero además muchas veces tenemos diferentes perspectivas. Y en este caso hay dos puntos que yo quisiera enfatizar en esta definición que he decidido compartirles el día de hoy. Esta definición viene del trabajo de Joost Bellen y de Elspeth Jones. Y ellos definieron hace algunos años que uno de los aspectos que distingue a la internacionalización en casa es que se enfoca de manera explícita en la totalidad de los estudiantes, ¿verdad? El objetivo
de la internacionalización en casa, a diferencia de la internacionalización basada en movilidad, es el hecho de que sabemos que en muchos de nuestros países la movilidad académica en los formatos tradicionales tiene un alcance máximo de un 2% de la población estudiantil. Pero además sabemos que nuestros sistemas, ¿verdad? Y en muchos casos es más bien como el 1%, si bien nos va. Pero además, en muchos de nuestros países donde hemos tenido un acceso en masa a la educación superior, pero no hemos todavía alcanzado un acceso universal a la educación superior, entonces estamos hablando de un 1%, de un 40% cuando bien nos va, ¿verdad? Entonces, esta idea de internacionalizar a través de la movilidad constituye no solamente una barrera, sino que constituye también un tema de justicia, un tema de equidad al cual tenemos que prestarle atención. Por otra parte también, y en este sentido es muy importante reconocer que esta internacionalización en casa debe enfocarse como Billen y Jones nos dicen, ¿verdad? Tiene que enfocarse en el currículo central de la institución, así como el currículo informal. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones pensamos, bueno, es que nuestra institución ofrece estas materias optativas y entonces en esas materias optativas los estudiantes pueden aprender de otras regiones, de otros países, pueden aprender una lengua extranjera, etcétera. Pero lo que argumentan nuestros colegas con esta definición es que estos enfoques son insuficientes, que es necesario transformar de una manera mucho más fundamental la oferta académica, nuestros planes y programas de estudio para que podamos llegar a todas y a todos los estudiantes. Pero que además, ¿verdad? Vayamos más allá y que también nos enfoquemos al currículo informal. Por ejemplo, entonces, si nuestra institución se enfoca de manera muy fuerte a las actividades deportivas o culturales, estas nos ofrecen también oportunidades muy valiosas de internacionalización. Pero aquí para integrar un poco este enfoque de la tecnología, la definición que les estoy presentando, la estoy presentando en español, pero la hice a través de Google Translate, ¿verdad? Entonces quería también de alguna manera plasmar cómo la tecnología está transformando y nos da acceso a nuevas oportunidades para el trabajo, no solamente de internacionalización, sino el trabajo en la educación superior. Y entonces ese es precisamente el argumento central que les quiero presentar el día de hoy. Yo quiero estructurar mi presentación del día de hoy en torno a lo que le llamo un metaenfoque relacional para entender el papel de la tecnología en la internacionalización en casa. ¿Y a qué me refiero con estas ideas? A través de al utilizar, ¿verdad?, esta analogía de un enfoque, estoy pensando como en una de estas cámaras fotográficas, ¿verdad?, donde tenemos ciertos enfoques, donde nos permite analizar la misma realidad, la misma situación, pero a través de diferentes lentes que nos permiten ver la misma realidad desde diferentes puntos de vista. Y entonces el tema central, ¿verdad? La perspectiva central de mi presentación va a tener que ver con diferentes enfoques. Y entonces voy a estar comparando y contrastando diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista en relación a la internacionalización en casa y el impacto que la tecnología tiene en este proceso. Mi punto de vista, ¿verdad? Mi argumento no es el decir que que algunos de estos enfoques son mejores que otros. Más bien lo que estoy tratando de argumentar es que necesitamos tener una perspectiva más completa que integre a diferentes o que integre a la mayor parte de estos enfoques.
¿verdad? Para que podamos identificar, dependiendo de las situaciones que estamos enfrentando, cuál es el enfoque más apropiado para el trabajo que buscamos realizar, entendiendo que ese trabajo es esta internacionalización en casa de la que venimos hablando. Y también entendiendo que esta internacionalización en casa va a tener diferentes contextos y necesita, ¿verdad?, adaptarse a las realidades locales, a las realidades institucionales, a las realidades organizacionales que vamos enfrentando, pero también a las realidades nacionales, políticas y regionales que estemos encontrando. Entonces, en este sentido, yo sí quisiera ir como abriendo, ¿verdad? Este punto de vista, que lo que vamos a estar haciendo a lo largo de mi presentación es comparar y contrastar diferentes enfoques en relación a la tecnología. Y entonces yo quería comenzar con lo que le estoy llamando el enfoque apocalíptico de la tecnología. Yo creo que muchos de nosotros tenemos ya décadas de estar expuestos a diferentes referentes de la cultura popular, ya sean libros o películas, ¿verdad?, de ciencia ficción, que muchas veces nos pintan un futuro distópico, ¿verdad? Donde el futuro involucra algún tipo de inteligencia artificial que va a esclavizar a la humanidad o que va en el mejor de los casos esclavizar a la humanidad, en el peor de los casos a erradicarnos completamente. Y entonces yo creo que muchas veces estas visiones de distopia, ¿verdad?, pueden obstaculizar un poco el entender a la tecnología como un proceso que nos da ciertas potencialidades, que nos da ideas acerca de cómo podemos trabajar con la tecnología para la internacionalización en casa. Yo creo que el ejemplo más reciente de esta perspectiva apocalíptica hacia la tecnología se ha dado con el surgimiento, ¿verdad?, del llamado chat GPT y de algunas de estas otras formas de inteligencia artificial generativas. Y entonces se ha vuelto, ¿verdad?, una situación en la cual creemos que entonces la tecnología nos va a reemplazar como educadores, que los días de la universidad como tal están contados, etcétera, etcétera. Pero debemos recordar que este llamado final de la universidad se ha venido prediciendo o profetizando desde hace ya mucho tiempo, incluso desde el momento que se imprimió el primer libro, ¿verdad? Esta idea de que el libro impreso, ¿verdad?, de que la imprenta iba a eliminar la necesidad de las y los educadores, como muchos de nosotros, que iba a eliminar la necesidad de las universidades, y sin embargo las universidades pudieron incorporar, ¿verdad?, el uso de esa tecnología en particular en sus actividades. De la misma manera como vamos sin duda muchos de nosotros a incorporar algunas de estas tecnologías. Pero bueno, los referentes son muchísimos, donde esta perspectiva apocalíptica de la tecnología muchas veces se vuelve o nos pone en una relación, ¿verdad? Recuerden que el enfoque, que la perspectiva que les quiero compartir es un meta enfoque relacional. Entonces, lo que estoy buscando explorar es cómo nos posicionamos nosotros en relación a la tecnología. Entonces, desde este enfoque apocalíptico, lo que ocurre es que nos ponemos en una posición de oposición a la tecnología que muchas veces nos plantea una desventaja importante, porque en lugar de unir fuerzas, en lugar de sumar esfuerzos, lo que estamos haciendo, ¿verdad?, es tomar una postura defensiva. Y por otra parte, ¿verdad?, uno de los retos que viene con esta perspectiva apocalíptica de la tecnología, sobre todo en trabajo de la internacionalización y la internacionalización en casa de manera mucho más puntual, es el hecho de que muchas veces a lo que caemos
es digamos, esta perspectiva casi automática de decir, porque pensamos que la tecnología no va a sustituir, ¿verdad?, a la perspectiva humana, al contacto interpersonal, etcétera, nuestra reacción como resultado de esto es el rechazo de cualquier perspectiva de internacionalización que no sea presencial. Y por lo tanto, esto nos complica mucho algunos de estos otros esfuerzos que queremos ir haciendo en relación a la internacionalización en casa, ¿verdad? Porque entonces esta idea del encuentro presencial como el único mecanismo por el cual podemos llevar a cabo la internacionalización se vuelve un reto muy importante. Entonces, esta es la primera perspectiva que les quería compartir. La segunda perspectiva, y aquí lo quiero ilustrar con estas esculturas de la artista japonesa Yayoi Kusama, es un enfoque utópico. Muchas veces, por el contrario, ¿verdad? No tenemos una perspectiva apocalíptica, sino que tenemos una perspectiva utópica del papel que la tecnología puede tener en la internacionalización en casa. Muchas veces pensamos que la tecnología nos va a resolver todos los retos y todos los problemas que tenemos en temas de internacionalización. Yo creo que esto nos ha ocurrido hasta cierto punto en ciertos espacios de la educación superior en la cual pensamos, ¿verdad?, que porque hemos aprendido algunos de los mecanismos como, por ejemplo, los cursos en línea colaborativos que promueven el aprendizaje internacional e intercultural, o porque hemos podido llevar a cabo intercambios virtuales, que por cierto muchos dicen que el intercambio virtual es uno de los muchos mecanismos, ¿verdad?, que debemos ir fomentando para la internacionalización en casa. Entonces, ¿cuál es el reto desde esta perspectiva utópica? Que el problema, y aquí me estoy inspirando un poco en el trabajo de nuestra colega Supriya Bailey, que es la presidenta de la Sociedad de Educación Internacional y Comparada en los Estados Unidos, y ella dio su mensaje presidencial la semana pasada a este grupo académico, y entonces me inspiró mucho que lo que la doctora Bailey nos dice es que el problema de las utopías es que cuando llegas a esta utopía, todo es tan perfecto que no hay espacio para el cambio. Y entonces el riesgo de este punto de vista utópico en relación a la tecnología y la internacionalización en casa es que muchas veces podemos llegar a pensar que una vez que dominamos, ¿verdad?, la técnica del intercambio virtual o que dominamos, ¿verdad?, la metodología COIL, entonces que hemos alcanzado, ¿verdad?, la cúspide en cuestiones de internacionalización en casa. Y en este sentido, yo quisiera retomar parte del trabajo que algunos de nuestros colegas, en particular mi gran amiga, la doctora Magdalena Bustos de la Universidad de Guadalajara, quienes se han dado a la tarea de verdaderamente investigar cuál es el perfil de muchos de los estudiantes, ¿verdad?, que han participado en iniciativas virtuales de internacionalización. Y lo que uno de estos puntos de vista de este trabajo, ¿verdad?, ha sido el encontrar que el perfil de los estudiantes que participan en algunas de estas formas virtuales de internacionalización, de hecho, es muy similar a los estudiantes que participan en iniciativas presenciales, lo cual quiere decir que sin tener esa intención, puede que lo que esté ocurriendo es que estamos repitiendo algunos de estos patrones de inequidad en la virtualidad como lo hemos hecho en la presencialidad. Entonces, aquí el mensaje, primeramente, el reto de una perspectiva o de un enfoque utópico es que las utopías no cambian y esto nos presenta un reto muy importante.
En segundo lugar, es que muchas veces nos enfocamos precisamente en los aspectos más positivos o más favorables, ¿verdad? De estos enfoques tecnológicos y muchas veces no nos damos cuenta que también necesitamos tener una perspectiva crítica para identificar aquellas cosas que nos están llevando a cabo, que nos están alcanzando, sobre todo en relación al acceso. Recordemos que lo que hace especial a la internacionalización en casa es que nos enfocamos, como nos decían Billen y Jones, que nos tenemos que enfocar en todas y en todos nuestros estudiantes. ¿Cuál es el siguiente enfoque? Y aquí les pongo una navaja suiza un tanto exagerada, ¿verdad? Pero la idea es que muchas veces podemos tener un enfoque instrumental hacia la tecnología. ¿Y a qué me refiero con esto? Por cierto, un enfoque instrumental puede ser algo puede ser una postura bastante razonable y bastante sana, ¿verdad? El poder identificar, por ejemplo, que lo importante no solamente del COEL, no solamente del intercambio virtual, es que son instrumentos, ¿verdad? Que son herramientas que nos permiten alcanzar las metas, ¿verdad? No nos pueden dictar cuáles van a ser nuestras metas de internacionalización, de la misma manera como las herramientas no deberían de dictar la misión y visión institucionales o los valores que implementamos en el trabajo que vamos llevando a cabo. Pero el problema con este enfoque instrumental es que en muchas ocasiones se vuelve una limitante, ¿verdad? Para el relacionarnos de manera mucho más profunda con las potencialidades que la tecnología puede incluir, ¿verdad? Porque si vemos todo esto simplemente como herramientas, como instrumentos, y no estamos al menos dispuestos a cambiar algunos de los supuestos fundamentales de nuestras posturas pedagógicas, entonces nos perdemos de una oportunidad que podría ser muy valiosa. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que en muchas ocasiones la tecnología puede cambiar el proceso de enseñanza y aprendizaje o incluso la forma a través de la cual nuestras instituciones de educación superior se relacionan con diferentes audiencias, con estudiantes, con la sociedad en general, cómo se puede difundir la generación de conocimiento que vamos llevando a cabo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ocurre es que cuando nos enfocamos exclusivamente desde un punto de vista instrumental, lo que hacemos es que nos cerramos de alguna manera a que la tecnología transforme el proceso educativo de una manera más fundamental, ¿verdad? Porque a final de cuentas, estas relaciones, ¿verdad? Este enfoque relacional al cual me estoy refiriendo, no es siempre, de hecho, en la mayoría de los casos, no es un proceso simétrico. En muchos de estos enfoques a los que me he venido refiriendo, hay una desigualdad fundamental entre la persona, entre el individuo y la tecnología. Por ejemplo, en un enfoque en el enfoque apocalíptico del que me venía refiriendo, estamos de alguna manera supeditados a la tecnología. De alguna manera la tecnología tiene más poder que el individuo. En el enfoque utópico, esa relación es exactamente la misma, ¿verdad? La tecnología tiene un poder más allá de lo que tenemos los individuos. Simplemente lo que hace diferente a estos dos enfoques es que en uno estamos basados en el miedo, cuando en el otro estamos mucho más basados en la esperanza de que la tecnología nos resuelva los problemas. En un enfoque instrumental, esta relación de poder de hecho se invierte. Y entonces, en lugar de poner la tecnología en un pedestal, lo que hacemos es que este enfoque instrumental es fundamentalmente humanista, en el cual la tecnología está por debajo de nuestras metas, por debajo de nuestras actividades, etcétera, lo cual muchos de ustedes pudieran argumentar que es una postura correcta, ¿verdad? Y yo estaría de acuerdo con ustedes en este sentido. El problema, ¿verdad? Que este enfoque instrumental hacia la tecnología nos presenta, el reto que encontramos con esto
es que no nos da un espacio para la humildad intelectual o la humildad epistémica que necesitamos tener. Que de hecho, aunque la tecnología, ¿verdad?, esté de alguna manera por debajo de las actividades humanas, si eso es lo que buscamos argumentar, de lo que nos vamos perdiendo es de la posibilidad de que de hecho podemos aprender algo de estas tecnologías, de que aunque sean objetos, o incluso, ¿verdad? Si llega a surgir esta tecnología de inteligencia artificial, que nos podemos relacionar de manera más horizontal, de forma que podamos aprender algo a través de este proceso. Entonces, como les digo, este enfoque instrumental invierte la relación de poder. Pero para continuar, ¿verdad?, con esta perspectiva y seguir enfocándonos en estas relaciones de poder que tienen que ver con la tecnología, podemos tener, y volviendo a la analogía con la que había comenzado de la ciencia ficción, muchas veces tenemos este enfoque de los cyborgs, ¿verdad? Este enfoque en el cual vemos a la tecnología como una extensión de las capacidades humanas. Y yo creo que esta es una perspectiva que ha ganado mucha trascendencia en años recientes. Y es algo que de alguna manera nos puede confrontar con ciertas brechas generacionales. Yo creo que algunos de nuestros estudiantes más jóvenes, incluso aquellos que van ingresando a nuestras instituciones de educación superior actualmente, puede que den por hecho el pensar, por ejemplo, que su teléfono celular es de alguna manera una extensión, ¿verdad?, de su cuerpo. Y que en muchos sentidos, ¿verdad?, a medida que nos movemos y que la tecnología en sí misma se mueve más hacia tecnologías usables, ¿verdad?, cosas que nos ponemos como parte de nuestros accesorios, como y que no solamente se vuelve como algo que usamos y accesorios, sino que tiene acceso a sensores, ¿verdad?, que nos dicen, te está subiendo la presión, o tu ritmo cardíaco es este o aquel, o la temperatura y todas estas cuestiones. Y no solamente eso, sino que da seguimiento a nuestra posición y a nuestros movimientos y a los patrones, ¿verdad?, que vamos teniendo en nuestros cuerpos. Lo que ocurre es que podemos normalizar de alguna manera la tecnología como una extensión, ¿verdad?, de nuestro cuerpo y de de nuestras capacidades humanas. Y yo creo que en este sentido es muy importante reconocer dos cosas. Una de ellas es que este enfoque cyborg hacia la tecnología, de hecho, nos presenta no solamente una relación de superioridad o de inferioridad o una relación horizontal de poder, sino que nos presenta una relación simbiótica entre la tecnología y el ser humano. Y yo creo que en este sentido estamos ingresando, ¿verdad?, en espacios filosóficos muy distintos, en lo que se le ha llamado en muchos casos el posthumanismo, el reconocer que los espacios, que las experiencias humanas tienen siempre una combinación de elementos humanos y no humanos y que por lo tanto, si queremos enfocarnos a la internacionalización en casa, necesitamos enfocarnos en ambos, en los aspectos humanos de la experiencia, pero también en los espacios no humanos. Y yo creo que en este sentido, cuando hablamos de la internacionalización en casa, estamos poniendo de manera muy especial el papel de un concepto no humano, pero que es fundamentalmente parte de la experiencia humana, como es el hecho, ¿verdad?, de una casa. Cuando hablamos de la internacionalización en casa, todas y todos nosotros vamos a tener diferentes experiencias en relación a lo que constituye una casa, ¿verdad? Cómo se ve, cuál es el espacio físico, cuál es el tamaño
de esta figura que estamos, a la cual nos estamos refiriendo. Pero además sabemos que esta casa de la que hablamos cuando hablamos de internacionalización en casa tiene que ver con diferentes significados que están insertos uno dentro del otro, ¿verdad? Cuando hablamos de internacionalización en casa, esa casa se refiere a nuestra universidad o institución de educación superior. Esa casa se refiere también a un contexto nacional específico, a diferencia de la movilidad internacional. Pero yo creo que cada vez más estamos entrando en un espacio en el cual esta casa, un poco como el trabajo que yo realizaba cuando estaba todavía en la Universidad de Connecticut, es esta idea de una casa global que cada vez más, sobre todo en temas de sustentabilidad, estamos conscientes de que estas diferencias que nos separan son artificiales, porque los temas más fundamentales para el trabajo que estamos llevando a cabo como universidades son temas, son retos globales, y que los retos más fundamentales de nuestras sociedades son también temas globales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podemos pensar también en la tecnología como esta extensión de las capacidades humanas. Pero ¿cuál es el reto que hemos venido enfrentando en los últimos 3 años, más o menos? Y ese es precisamente que no hemos tenido los espacios necesarios para la reflexión. Parte del reto que hemos tenido es que hemos estado en un enfoque de contingencia, ¿verdad? En el cual hemos visto la tecnología no como algo con lo cual queremos relacionarnos de alguna manera, sino algo con lo que tenemos que relacionarnos en respuesta a una emergencia. Y lo que ocurre con las emergencias es que tarde o temprano las emergencias pasan, las emergencias se superan. Y en ese sentido, el reto que podemos estar enfrentando actualmente es que en muchas ocasiones, incluso algunas de las innovaciones que se introdujeron en respuesta a la pandemia se han ido ya abandonando. Este es un reto que hemos encontrado en los Estados Unidos, que hemos visto, ¿verdad? Incluso en el trabajo que llevamos a cabo en nuestro centro, en Boston College y en muchos otros espacios, ¿verdad? Que porque se han abierto las fronteras nuevamente y los viajes, ¿verdad? El trasladarnos de manera internacional es nuevamente una posibilidad y una posibilidad valiosa. Muchas de las innovaciones que surgieron durante la pandemia se han ido abandonando, y esto yo creo que es una de las pérdidas más importantes que estamos enfrentando actualmente. Yo creo precisamente por eso celebro la iniciativa que estamos teniendo el día de hoy de un encuentro aunque muchos de ustedes, ¿verdad?, que están participando, puede que estén en la universidad, en la misma institución. Tenemos esta oportunidad de encontrarnos con colegas de otros países y de otras instituciones de educación superior para tener un proceso de reflexión y de intercambio. Y yo creo que este mismo espíritu se debe traducir. Yo creo que cometemos un error cuando el mensaje que estamos compartiendo con nuestros estudiantes es que el uso de la tecnología es de alguna manera un reemplazo a la presencialidad. Yo creo que si yo tuviera que escoger, pensaría más en un enfoque mucho más integral. ¿Cuál es el otro reto? Y muchos de mis compañeros que se enfocan al estudio de la tecnología educativa, del diseño instruccional, etcétera, lo que muchos de ellos han venido argumentando es que lo que experimentamos durante la pandemia no fue aprendizaje en línea, sino fue una adaptación de emergencia que a lo mejor nos puede dar una visión distorsionada de lo que el aprendizaje en línea puede llegar a ser. Y por lo tanto, yo creo que sí nos sugiere la necesidad de repensar todas estas dinámicas y todos estos retos desde la perspectiva que estamos teniendo actualmente.
Entonces, ya que he venido haciendo de alguna manera una crítica de todas estas perspectivas y a lo mejor resaltando algunas de sus insuficiencias, quisiera ahora tener un enfoque mucho más propositivo. Entonces, eh, ya que estoy argumentando acerca de las limitaciones que muchos de estos objetivos, o que por el contrario, que muchos de estos enfoques van teniendo, bueno, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la alternativa que creo que valdría muchísimo la pena explorar en un espacio como este? Yo creo que es muy importante que pensemos en un enfoque integral, co-constitutivo y de potencialidades hacia el papel que puede tener la tecnología en la internacionalización en casa. ¿Y a qué me refiero con esto? A lo que me refiero con esto es el hecho, y eso es lo que busco ilustrar con esta imagen, es que la evolución, lo que sabemos acerca de la evolución humana es precisamente el hecho de que el uso de instrumentos, el uso de herramientas, no solamente tuvo un papel instrumental, sino que nos diferenció, ¿verdad?, de otras especies cuasi humanas en el proceso evolutivo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, algo que nos hace fundamentalmente humanos, algo que nos hace fundamentalmente personas, es el uso precisamente de la tecnología. Yo creo que cometemos un error cuando equiparamos a la tecnología con las computadoras o con las llamadas tecnologías de información y de comunicación. En realidad, este concepto es un tanto incompleto y en otros aspectos un tanto vago, porque la mayoría de las tecnologías que hemos desarrollado como especie humana, precisamente son tecnologías de información y de comunicación. La escritura siempre lo ha sido, incluso antes de que se inventara la electricidad, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con este enfoque co-constitutivo? Que de alguna manera necesitamos pensar en la tecnología no como algo aditivo al trabajo educativo que llevamos a cabo, sino que necesitamos entender la tecnología y sin duda el uso de computadoras y del uso del Internet y de todas estas nuevas tecnologías que han ido surgiendo, pero necesitamos identificarlas no solamente como instrumentos o tampoco únicamente como extensiones de nuestras capacidades humanas, sino eh, sino que necesitamos entenderlas como elementos que, aunque sean nuevos, están transformando nuestra identidad y nuestra naturaleza humana. Y esto es algo que es algo muy complejo, ¿verdad? Es algo bastante complejo de entender, pero yo creo que merece, que sí necesita de nuestra atención y de nuestra reflexión, que de alguna manera las tecnologías nos están transformando cómo nos relacionamos unos con otros y depende de nosotros decidir si este efecto, si esta transformación es positiva o no. Pero además está transformando a las nuevas generaciones, a las expectativas con las que llegan a la universidad, incluyendo sus expectativas para la internacionalización. Y yo creo que en este sentido es muy importante que entonces aceptemos la responsabilidad de relacionarnos con el uso de tecnologías para la internacionalización de una manera responsable y de una manera intencional. Además de esto, yo creo que es muy importante que reconozcamos que, aunque por una parte la tecnología nos puede limitar, ¿verdad? Muchas veces hablamos de manera frecuente acerca de cómo la tecnología es algo frío, mientras que las relaciones humanas son más cálidas, ¿verdad? Y que no podemos o que es muy difícil replicar esto a través de ciertas tecnologías o más aún cuando interactuamos con tecnologías. Pero sin embargo, con el surgimiento no solamente de la inteligencia artificial, sino con el surgimiento de tecnologías
similares a la inteligencia artificial, como los asistentes automáticos, como son Siri, ¿verdad? Y Alexa y muchas de estas otras tecnologías emergentes. También encontramos, y esto lo aprendemos de algunas investigaciones que observan a cómo los niños se relacionan con la tecnología y estamos identificando nuevas formas de empatía, nuevas formas de solidaridad y nuevas formas de compasión entre elementos, entre agencias humanas y no humanas, ¿verdad? Porque muchas veces al crecer, los niños no necesariamente distinguen entre otra persona y estas tecnologías que están diseñadas para hacernos pensar, ¿verdad? Que tienen una naturaleza casi humana. Y entonces, en este sentido, yo creo que hay muchas nuevas oportunidades, no solamente para el desarrollo de empatía, sino de también otras capacidades o competencias interculturales. Entonces yo creo que estamos teniendo aquí diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista. Entonces yo quisiera ir integrando estas diferentes perspectivas y un poco la agenda frente a nosotros acerca de lo que creo que necesitamos ir pensando actualmente para que podamos forjar un mejor futuro en el trabajo relacionado con la internacionalización en casa. Y una de las cosas más maravillosas de nuestro idioma español es que las preposiciones cuentan y cuentan mucho. Entonces yo quisiera aquí distinguir entre aprender acerca y aprender con, porque yo creo que esto nos da diferentes trayectorias, cada una de ellas importante en cómo podemos relacionarnos con la tecnología para la internacionalización en casa. Una de estas perspectivas es el aprender de la tecnología. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Verdad? Sabemos que por una parte, los sistemas de información, el diseño de computadoras, inicialmente intentaba replicar o reproducir el funcionamiento del cerebro humano. Así es como no solamente las primeras computadoras, sino ahora las computadoras cuánticas, la inteligencia artificial, etcétera, continúan tratando, ¿verdad?, de reproducir el funcionamiento del cerebro humano. Pero al hacerlo, al construir estos modelos de nuestro cerebro y en algunos casos de nuestra mente, llegamos a aprender cosas acerca de cómo funciona la cognición humana. Pero tuvimos ese aprendizaje precisamente por las tecnologías. Entonces, en este sentido, yo creo que hay ciertos avances en la neurociencia que son posibles precisamente porque hemos aprendido de la tecnología. En este sentido también, para el trabajo de internacionalización en casa, el trabajo actualmente de redes, el análisis de redes como un enfoque de investigación nos presenta también una serie de oportunidades muy valiosas para el trabajo que llevamos a cabo. Entonces yo creo que este análisis de redes nos abre nuevas brechas para tratar de entender la internacionalización en casa. Y yo creo que eso es algo que nos da una aportación muy valiosa y muy importante. Entonces, este es aprender de. Pero también tenemos el aprendizaje acerca, ¿verdad?, de la tecnología. Y en este sentido, yo creo que algunas de las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, como el llamado blockchain y muchas otras tecnologías, incluso las criptomonedas, etcétera, son nuevas formas, ¿verdad? Son nuevas creaciones humanas, fundamentalmente, y no perdamos de vista eso, que son creaciones humanas, que son resultado de la imaginación, resultado de la creatividad y de la actividad humana. Pero en este sentido, yo creo que es muy importante que como educadores que nos mantengamos al tanto de estos nuevos desarrollos, ¿verdad? Porque yo creo que uno de los retos más importantes que podemos enfrentar como educadores de la internacionalización o para la internacionalización es precisamente
que podemos enfrentar ciertas brechas generacionales. Y estas brechas generacionales pueden ser muy crueles. Y un ejemplo, ¿verdad?, que a mí me ha surgido es el hecho, ¿verdad?, de cómo durante la pandemia, para sobrevivir en nuestras sociedades, tuvimos que aprender a utilizar estos códigos QR, ¿verdad? Que para para poder entrar a ciertos espacios se necesitaban estas aprobaciones y todo tenía que ver con un código QR. Y si no lo tenías, ¿verdad? Entonces estabas de alguna manera excluido de la sociedad. Entonces puede haber limitantes tecnológicas, puede haber limitantes de capacidad, pero muchas de estas, ¿verdad?, se relacionan con brechas generacionales y este puede ser un reto muy importante para nuestra relevancia misma como educadoras y educadores. Entonces es muy importante que estemos al tanto de estas nuevas tecnologías y de cómo nos abren nuevas posibilidades para la internacionalización en casa. Imagínense, por ejemplo, que muchas de estas tecnologías que nos permiten actualizar y mantener registros o datos en tiempo real, imagínense las potencialidades que pueden tener para la convalidación o el reconocimiento de estudios entre instituciones que quieran colaborar, por ejemplo, en cursos colaborativos en línea, ¿verdad? Sabemos que uno de los retos, una de las limitantes que enfrentamos es la convalidación de estudios, ya sea cuando se tiene una experiencia de movilidad o cuando se tiene una experiencia colaborativa. Lo sabemos, por ejemplo, aquí en Boston College, este fue uno de los retos cuando estábamos buscando tener programas o cursos espejo o cursos colaborativos, ¿verdad? Que el reconocer o el dar acceso a estudiantes de otras instituciones a nuestros sistemas de información representaba un reto. Pero a medida que muchas de estas tecnologías van avanzando, estos retos se van reduciendo, pero tenemos que estar al tanto, ¿verdad?, de estos desarrollos. Y finalmente, y aquí es con lo que yo quisiera ir concluyendo mi presentación, es el hecho de que es muy importante sí el aprender de la tecnología, el aprender acerca de la tecnología, pero lo más importante, y este yo creo que ha sido el mensaje fundamental a lo largo de mi presentación, es que necesitamos aprender con tecnología y que si lo hacemos de una manera estratégica y si lo hacemos de una manera que invite a la reflexión, que invite a integrar las mejores posibilidades de trabajo conjunto, lo que vamos a estar haciendo es alcanzando un aprendizaje global en casa para todas y todos con la tecnología. Y en este sentido, para regresar a uno de los temas, ¿verdad?, que han sido centrales en mi presentación, que son cómo nos relacionamos, cuál es la relación o el balance de poder entre persona y tecnología. Y en este sentido, yo creo que lo que necesitamos hacer es no estar supeditados a la tecnología, no presentarnos, ¿verdad?, en una relación de superioridad, sino que necesitamos relacionarnos de una manera simbiótica, de una manera complementaria con las potencialidades que la tecnología nos ofrece. Y sí, en este sentido, es donde podemos nuevamente volver al tema COIL, al tema de los intercambios virtuales, pero con una nueva perspectiva, con una perspectiva que nos permita no solamente aprender o promover el aprendizaje entre facilitadores y estudiantes, entre estudiantes entre sí, sino que además lo hagamos donde los espacios que creamos para el intercambio educativo, para el encuentro intercultural, también se vuelvan espacios que nos aporten al trabajo que vamos llevando en la internacionalización en casa. Yo sé que les he presentado muchas ideas diferentes, algunas nuevas ideas, algunas seguramente que son temas que ya han venido ustedes reflexionando, y lo que me gustaría hacer en este sentido es que nuestra sesión de preguntas y respuestas se vuelva mucho más como un intercambio de ideas, un intercambio de las inquietudes que a lo mejor ustedes van teniendo
desde sus instituciones, desde las funciones fundamentales que van llevando a cabo en sus universidades y sobre todo de los retos que ustedes van viendo como algunas de las necesidades que tenemos para la internacionalización en casa. Pero ya que me había referido a estos códigos QR, también pueden ser muy útiles. Entonces aquí les dejo algunos, ya sea que se quieran conectar con nuestro sitio web en el Centro para la Educación Superior Internacional o que quieran hacerlo directamente a través de una de las redes sociales que usamos, que es el LinkedIn, tanto con un servidor como con el trabajo que vamos llevando a cabo en nuestro centro en Boston College. Pero lo más importante que quiero hacer para concluir es compartirles mi agradecimiento más sincero por su atención y mi invitación más atenta a que tengamos un intercambio en el cual no necesitemos todos estar de acuerdo, sino que por el contrario también el contraste de perspectivas nos pueda enriquecer. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a la UNACH por esta invitación y espero que tengamos un diálogo muy rico.